Buena gente, vamos a analizar las oraciones que teníamos pendientes. Si tenéis cualquier duda o hay algo que no entendáis, pues me lo preguntáis, ¿vale? Sin problema. Vale, de lejos se nota que mi flow es caro. Teníamos el E, ¿vale? Que lo puse un poco para hacer la gracia porque es lo que dice la canción, pero al E simplemente le ponemos que es un complemento oracional porque no se analiza. La oración es esta, ¿vale? De lejos se nota que mi flow es caro. Vale, entonces tenemos el verbo que es se nota, ¿vale? Y el sujeto sería que mi flow es caro. Se nota eso. Podemos sustituir que mi flow es caro, lo podemos sustituir por eso. Si en vez de eso tuviéramos esas cosas, el verbo nos cambiaría. Se notan esas cosas. Por tanto, la subordinada, que es que mi flow es caro, es la que hace la función de sujeto. Y como ya nos encontramos el nexo directamente, pues ponemos oración, subordinada, sustantiva, porque se puede sustituir por eso, que funciona de sujeto. Sujeto paciente en este caso, porque estaríamos ante una pasiva. Y de lejos se nota sería el sintagma verbal predicado. Vale, nos metemos en el predicado, se nota de lejos sería un sintagma adverbial, complemento circunstancial de lugar. Y todo esto funcionaría como una locución adverbial, ¿vale? De lejos se puede sustituir por allí, se nota allí, y funciona como locución adverbial. Que mi flow es caro, nos metemos en la subordinada sustantiva, el nexo sería nexo simplemente porque sabemos que la sustantiva no tiene función, cuando tiene función es la adjetiva, y tenemos el verbo, que es el verbo ser, el sujeto, que es mi flow, sintagma nominal sujeto, y es caro, sintagma verbal predicado. Predicado nominal, porque el verbo es copulativo, ¿vale? Ya mi determinante, flow núcleo, es el núcleo del predicado, y caro sería un sintagma adjetival atributo. Porque el verbo es copulativo. ¿Vale? Pues pasamos a la segunda. Me voy a la cama antes de que acabemos muertos o peor, expulsados. ¿Cuál es el verbo principal? Bueno, vamos a buscar primero los verbos. Tenemos voy, me voy en este caso porque el verbo es pronominal, es el verbo irse. Tenemos acabemos muertos o peor expulsados, que sería o peor acabemos expulsados. El verbo de la perífrasis verbal en este caso, ¿vale? Está el auxiliar está omitido, pero tendríamos tres verbos, por tanto vamos a tener tres oraciones. Vale, nos vamos entonces a analizar el primer verbo. Tenemos un sujeto omitido que es yo. Todo lo demás sería el sintagma verbal predicado. Me voy a la cama antes de que acabemos muertos o peor expulsados. Me voy a la cama entonces. Por tanto, me voy a la tendríamos dos complementos. A la cama sería un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar, enlace, término, sintagma nominal, determinante, cama, núcleo. Y todo esto sería un sintagma adverbial, porque el núcleo es antes, sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo, porque me indica tiempo. Antes sería el núcleo y todo esto sería un sintagma preposicional
complemento del adverbio, porque va complementando todo a antes, ¿de acuerdo? Ahora tenemos un enlace y ahora sí nos encontramos con el término, que es una oración subordinada sustantiva. Me voy a la cama antes de eso. Todo esto lo puedo sustituir por eso. Ahora tenemos un nexo y ahora aquí nos encontramos otro nexo que lo que hace es unir estos dos verbos y por tanto yo lo que tengo aquí es una oración coordinada disyuntiva. Y este sería el predicado de una oración y este sería el predicado de la otra. Este sería el nexo y ahora tenemos aquí un sujeto omitido que es nosotros acabemos muertos y otro sujeto omitido aquí, nosotros, bueno, nosotros no me cabe, nosotros acabemos expulsados. También tendríamos el auxiliar de la perífrasis verbal, estaría omitido en esta oración. ¿Vale? Esta era un poco más compleja, si tenéis alguna duda me preguntáis. Vale, Simba, recuerda que los grandes reyes del pasado siempre estarán ahí para guiarte. En este caso tenemos un verbo y otro verbo. Y tenemos un verbo en infinitivo, que es guiar. El T no entra dentro del verbo, ¿vale? Por tanto, vamos a tener otro verbo. Vamos a dejarlo ahí porque eso es lo que vamos a ver ahora, que es lo que explicamos ayer, las oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo. De momento nos vamos a quedar con estos dos. El verbo principal es recuerda, el sujeto sería Simba, que en este caso es un vocativo. Tú recuerda, ¿vale? Se está dirigiendo a Simba, podemos poner Simba como sujeto, o simplemente podemos poner Simba vocativo y podemos poner sujeto omitido tú. Pero para no liarnos, Simba sujeto y todo lo demás, vamos a hacerlo grande. Sería el sintagma verbal predicado. Recuerda eso, todo esto podemos sustituirlo por eso, por tanto estamos hablando de una oración subordinada sustantiva. ¿Que funciona de qué con respecto al verbo? Recuerda eso, recuérdalo, Simba, recuérdalo. Por tanto, sería un complemento directo y como ya nos encontramos la oración directamente, pues tenemos una oración subordinada sustantiva de complemento directo. En la sustantiva sabemos que el nexo no tiene función, por tanto, el que es el nexo, vamos a ponerlo un poco mejor. Y ahora vamos con el segundo verbo que es estarán. ¿Cuál es el sujeto? Los grandes reyes del pasado. Del pasado no podemos analizarlo separado de reyes porque va complementando al nombre. Por tanto tenemos un determinante, grandes es un sintagma adjetival, complemento del nombre, reyes sería el núcleo del sintagma nominal sujeto, y del pasado tendríamos un sintagma preposicional, complemento del nombre. Enlace más determinante, pasado sería término, sintagma nominal, núcleo. Y siempre estarán ahí para guiarte, sería el sintagma verbal predicado. Siempre indica
tiempo, por tanto sería un sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo, siempre núcleo. Estarán ahí para guiarte. Como veis, no tenemos ninguna palabra que haga referencia al sujeto, por tanto no tenemos ningún atributo. Los complementos que nos aparecen hacen referencia a cosas circunstanciales, por eso son complementos circunstanciales. Siempre sería de tiempo, ahí lo que te indica es el lugar, por tanto sería un sintagma adverbial, complemento circunstancial de lugar. Y para guiarte, que es aquí donde viene lo que nos interesa, sería un sintagma preposicional, complemento circunstancial de finalidad. ¿Qué le pasa aquí a esto? Que tenemos otro verbo que es guiar. Entonces, yo puedo sustituir guiarte por eso. Simba recuerda que los grandes reyes del pasado siempre estarán ahí para eso. Sí, por tanto, aquí tenemos una oración subordinada sustantiva que funciona de término. Tenemos enlace, término y como tengo otro verbo, tengo una oración. Por tanto, yo aquí pondría oración subordinada sustantiva, que es sustantiva de infinitivo, que son las que vimos ayer. Como vimos, estas no tienen nexo, están en infinitivo y no, como están en forma no personal, no tienen sujeto. Por tanto, simplemente ponemos sintagma verbal predicado, guiar sería el núcleo y el te es un pronombre enclítico que se ha añadido al verbo. Para saber qué función tiene lo pasamos a tercera persona. Para guiarle, ¿puedo sustituirlo por le? Sí. ¿Puedo sustituirlo por lo? Estarán ahí para guiarlo a él. Sí, también. Cuando nos suena bien lo y le, sabemos que siempre tiene más valor el lo, porque nosotros somos leístas. Por tanto, esto sería un sintagma nominal, complemento directo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de oración subordinada de infinitivo para que quede ya claro del todo. Quiero comprar un libro. Aquí muy fácil, ¿no? El verbo principal es quiero, como vimos ayer, tenemos un sujeto omitido que es yo y todo sería el predicado. ¿Vale? Muy importante, cada vez que tenemos un verbo tenemos que buscar el sujeto y el predicado, a no ser que el verbo, como estamos viendo ahora, esté en forma no personal, que por tanto no tiene sujeto. Quiero comprar un libro, quiero eso. ¿Puedo sustituirlo por eso? Sí. Por tanto, me encuentro con una oración subordinada sustantiva. Quiero eso, lo quiero. Funciona de complemento directo. Como el verbo está en infinitivo, no tengo sujeto, todo es sintagma verbal predicado. El verbo es el núcleo del sintagma verbal. Y comprar un libro. ¿Puedo sustituir un libro por lo? Comprarlo. Sí, un libro es el que padece la acción del verbo. Por tanto, sería un sintagma nominal, complemento directo. Un determinante, libro núcleo. ¿Vale? Pues la siguiente, como tenéis bastante tarea y me dijiste que no mandara actividades, la siguiente, para la semana que viene sí os mandaré oraciones para que analicéis las oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo. De momento lo dejamos aquí. Si tenéis cualquier duda, pues me preguntáis bien por Classroom o bien por email. ¿Vale? Un abrazo.